La industria del seguro siempre se dice, pero es que es verdad, es de personas. Todavía, no sé con la inteligencia artificial qué va a pasar, ¿vale? Pero de momento es una industria basada en la confianza entre personas. Evidentemente respaldada con contratos, con evidencia, con lo que tú quieras, pero es de personas. Y demandó a la compañía de seguros, a una compañía de seguros, no voy a decir cuál, por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, y a nosotros por daños y perjuicios. Y durante la demanda civil, yo estaba ahí representando a Abaco, el asegurado dio testimonio que deslindó por completo nuestra actividad de la propia demanda. Entonces, eso ha sido algo rarísimo, porque si alguien te demanda, lo lógico es que cuando te demanda, pues diga pues que lo has hecho mal. Pero si cuando el que te demanda en su testimonio jurado dice que tu actividad ha sido, tu servicio ha sido impecable, pues lo que creo que pone de manifiesto es que el interés del abogado era como poco espúreo. Siempre que tienes que despedir gente, eso es difícil. Yo sigo siendo mi peor momento. Porque primero, esto es un negocio de personas. Entonces, en tu empresa todavía más de personas. Y tú conoces, si eres una persona que le dedicas tiempo a tu trabajo y te gusta, pues tú sueles conocer cosas de tu equipo. A lo mejor has conocido a su mujer o a su hijo, o te ha contado en algún momento algo. Entonces, si en algún momento tienes que decirle a alguien que ya no puede trabajar más contigo, eso se pasa mal. Que también nos pasó una vez, fue una compañera a hacer una inspección a una bodega por robo, ¿vale? Y entonces, cuando está haciendo la inspección de su siniestro, vuelven a robar y la amagan. Entonces, claro, a los días, o sea, a lo mejor habían pasado 10 días. Vieron que ¿vale? no, pues, o sea, se les quedan cositas y regresan. Y entonces, claro, llegó la pobre pues en estado de shock normal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar viendo el canal de Risky Business. Aquí estamos con un invitadazo que ahorita les vamos a presentar. Y bueno, antes de empezar con la entrevista, les queremos recordar el objetivo de este canal, que básicamente es transmitirle a los millennials, centennials, zetas y demás, pues toda la experiencia que vamos acumulando a lo largo de los años en este sector de la gestión del riesgo, ¿no? En la parte que sea, en la parte de la identificación, la transferencia, el ajuste, la indemnización, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sin más preámbulo, para que esto no se alargue, voy a presentarles a Rodolfo Gómez, que está aquí conmigo, que muy amablemente accedió a darles su tiempo, porque realmente no nos lo da tanto a nosotros como a quien ve el video. Rodolfo, pues creo que ya muchos lo deben conocer, creo que no requiere presentación, pero más vale, por si alguien no lo conoce. Tiene ya alrededor, pues 20 diría, o 25 años en el... Sí, casi 25. Casi 25 años en el sector. Y básicamente siempre en lo mismo. Viene de Aon, viene de Crawford, tuvo unos años que creo que le dieron una visión muy buena a todo el despacho, muy ingenieril. Nosotros, bueno, como ya saben, somos ingenieros de Hueso Colorado, y Abaco yo creo que es de los despachos que más valora el tema de ingeniería. Yo creo que eso pues tiene que ver con que Rodolfo estuvo alrededor de 8 años directamente en proyectos de ingeniería, que es donde te permea mucho la importancia y la objetividad que le da a los ajustes la ingeniería. Y bueno, Rodolfo es el mero, el CFO el CEO de Abaco en México, quien no lo conozca. Y bueno, vamos a pasar directamente a las preguntas. ¿Algo que quieras agregar de algo que me faltó? No sé, hobbies, mecánica cuántica, bueno, las plantas, el jamón serrano. Lo primero, muchas gracias por la invitación, que como siempre, como factor director de la innovación en nuestro anquilosado muchas veces sector. La verdad es que Enrique Bolívar pues, es un referente
en estar a la vanguardia de cosas. Eso para empezar. Bueno, ¿vale? sí, nos gusta la vanguardia, eso sí. Y en lo referente a mí como persona, pues nada, yo llegué a México hace 12 años a montar la operación de México, de Abaco, que es una empresa de ajuste española de origen, que ahora mismo está en 12 países de manera directa. Y pues la verdad es que estoy muy contento y muy entusiasmado siempre de vivir en México, por ejemplo. Y les puedo, corrígeme si no, pero ya estás además nacionalizado mexicano, me dijiste por ahí hace 2 años o 3 años, ¿no? Sí, estoy naturalizado, me naturalicé en el 15. En el 2015, ya un montón. Sí. Tan Sí, pronto pudiste. Siempre, bueno, lo que pasa es que tengo dos tesoros que son mexicanos y pues me pareció que era honrado bueno, pues cumplir con una cosa que tenía mi hijo Pepe, que me decía siempre que porque que porque yo solo tenía un pasaporte y él tenía dos. Y entonces le dije, mi amor, tú no te preocupes que papá se va a hacer mexicano igual que Pepe. Pues wow, qué padre. Entonces, pues... Lo que hace uno por los hijos siempre, ¿verdad? todo lo que le piden a uno lo hace. Muy bien. Bueno, pues si quieren, entonces vamos a entrar en materia para no alargarnos. Esta primera pregunta tiene un poco de jiribilla, pero es siempre, yo creo que es algo innato en los humanos, que siempre nos medimos de dónde estamos y demás. Entonces te diría que para ti, ¿quiénes son el top 3 en tu segmento dentro de este mercado, dentro de la gestión de riesgos, en la parte de ajuste? ¿Quiénes son tu top 3? Bueno, mundial, en lo nuestro, que es algo como muy de nicho, el ajuste de siniestros, mundialmente hay 3 firmas que son líderes en el mundo, que pueden ser Crawford, que es una empresa americana, Sedgwick y Charles Taylor, que es británica. Pero eso es en el mundo. En México, pues humildemente yo creo que Abaco está entre las 5 primeras. A lo mejor no está entre las 3, pero sí está entre las 5. Es una parte del sector bastante dinámica y están habiendo cambios últimamente muy acelerados, donde pues algún jugador que era muy importante a nivel de ajuste pues está empezando a dejar de serlo porque esto es un negocio de personas. Sí, sube y baja, curiosamente. En fin, eso es lo que te puedo decir. Muy bien. Y oye, echándole un poco el guayabazo a Abaco y a ti sobre todo, que pues llevas creo que de director 10, 11 años en Abaco, sí. Ya son 70, 80 personas, ¿no? Sí, afortunadamente. Que se dice fácil, pero la última vez que fue a sus oficinas ya son kilométricas, o sea. Bueno, pues afortunadamente la insistencia y la tenacidad pues va haciendo que poco a poco México es un país estupendo. Entonces, si vienes con ganas de trabajar, en México hay trabajo. Una empresa como la nuestra, que empezó hace 12 años de cero, pues ahora mismo estamos casi 80 personas, con todo lo que implica eso para el desarrollo económico del país, porque la mayoría somos mexicanos o son mexicanos. Entonces, pues se genera riqueza en el país porque el consumo se produce en el país. Sí, claro. Mi empresa no es una empresa que tiene solo expatriados y que se lleva todo fuera, al contrario, la mayoría se queda aquí. Y yo creo que es muy importante que los demás que escuchamos esto, llama mucho la atención siempre que habla uno con gente, pues Rodolfo ya es mexicano, pero gente de fuera, te dicen realmente que como México no hay dos y que hay que estar loco para irse y demás. Y nosotros que luego ninguneamos a México, pues yo creo que es una buena, sí. Creo que es una buena lección, ¿no? Sí. Oye, muy bien, pues entonces, para ti, ¿qué es lo más importante? Si solo le tienes que dar un consejo a una persona, para ti, ¿qué es lo más importante en esta industria? ¿Qué de todo? El precio, la confianza, la rapidez, la integridad, no sé. Es que la industria del seguro siempre se dice, pero es que es verdad, es de personas. Uh-huh. Todavía, no sé, con la inteligencia artificial qué va a pasar, ¿vale? Pero de momento es una industria basada en la confianza entre personas. Evidentemente respaldada con contratos, con evidencia, con lo que tú quieras, pero es de personas. Entonces, pues a mí me parece el rasgo distintivo mayor de nuestra industria, que es un negocio de personas.
Tal cual, o sea, y eso te lleva a cuidar las Y eso te lleva a las muchas cosas. relaciones personales. Efectivamente, y a que el compromiso con uno mismo, como en cualquier profesión, es lo que te hace destacar porque eres puntual, porque eres ordenado, porque eres consistente, porque honras tu palabra, en fin, personas. Bueno, sí, sí, y es increíble que a mí, yo creo que más de una vez me han dicho ingleses, suizos y alemanes, lo mismo, me dicen, en este negocio es más importante un compromiso que un contrato. Sí. Dice, claro que tenemos que hacer contratos, pero al final lo que nos importa es eso, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que al principio a mi esposa le llamaba mucho la atención que de repente ya llevábamos 3 meses trabajando en un proyecto y no había contrato, ni había nada, que me decía, ¿cómo? ¿Y cómo sabes que te van a pagar? Y al final se paga, aunque ahorita es un tema sensible porque andamos muchos muy atorados con las cobranzas, pero bueno, en general por otros temas, ¿no? No por confianza. Muy bien, pues muchas gracias. Yo tengo la impresión, y a lo mejor por eso que decías de que nos gusta tanto innovar, tengo la impresión de que no ha pasado en nuestra industria un Airbnb, un Expedia, un Uber, un SpaceX, ni mucho menos, ¿no? Creo que seguimos verdaderamente atorados en los 60s o en los 70s. A veces, no me dejarán mentir, van a haber wordings en pólizas que tienen 20 años sin cambiar o 30 años sin cambiar. Digamos que tú si pudieras, si lo que tú quisieras hacer se hiciera en el sector, 3 innovaciones importantes que crees que tenemos que hacer y que, ojo, todos los jóvenes, porque creo que además son los que las tienen que empujar. Bueno, en el sector o en mi parte del sector, porque claro, nosotros como ajustadores... Mejor en tu parte. Es que mi visión es una visión bastante, sí. Pues de un trozo, una rebanada, que es una cadena auxiliar que entra cuando se produce un siniestro, en una póliza de daños, por ejemplo, ¿no? Entonces, la aplicación de la tecnología, como se quiera pensar, ¿vale? Desde algo más sencillo como poderte llevar una tableta de manera real, porque claro que vosotros la lleváis, nosotros también las llevamos, pero no de manera generalizada. Llevarte una tableta a una inspección y poder hacer un levantamiento real. O sea, digital inicio, digital, que es una cosa que ya debemos, que te permita hacer un levantamiento, una volumetría adecuada, poder cargar todo en un sistema, que todas las partes puedan estar informadas. Por supuesto, creo que hay que hablar de formación específica. La profesión o el oficio, que es lo que nos gusta a nosotros decir, de ajustador, no está regulado, por ejemplo, en el mercado mexicano y no tiene una formación específica. De tal manera que tú puedes dedicarte al ajuste sin formación universitaria o, si tienes formación universitaria, la que sea. Desde formación universitaria no se pide el título, al menos, no, el que sea, pero... Secundaria. Hoy día la ley, que por cierto llevamos siendo parte de la ley desde 2015, o sea, es muy poquito, llevamos muy poquito tiempo como gremio, ¿no? Y puede ser desde teología hasta medicina, pasando por derecho o por ingeniería de la especialidad que quieras. No hay una formación específica para el ajuste de siniestros. Ha habido iniciativas tímidas en los últimos 20 años, alguna maestría, hay algún programa universitario que tiene alguna materia relacionada con el ajuste de siniestros, pero claro, es tan versátil y tan heterogéneo lo que puede pasar en la realidad que para hacerte ajustador tendría que ser una carrera que tuviera conocimientos de matemáticas, de ingeniería, de derecho. Es algo bastante ecléctico. Pero que sí debía ser. Claro, por supuesto, porque además también es una manera de podernos homologar a otros países, ¿no? A Reino Unido, a los grandes centros de decisión en términos de seguro o de reaseguro mundiales, pues eso sería estupendo. Creo que lo único, ahorita que mencionas, yo creo que lo único que he visto, y por cierto, si alguien anda buscando formación, creo que lo único que hay es en el ITAM una maestría de Risk Manager, que no es ajustador claramente, pero creo que ya existe, que tampoco... También ese Risk Manager, no sé si te pasa muchas veces que ves el Risk Manager de una empresa gigante y se fue haciendo por supuesto a trompicones, tampoco nadie le explicó claramente qué tenía que hacer y cómo funciona. Sí, es que la actividad del seguro
No, estamos, En debemos en mucho, ninguna parte, debemos mucho, hay que Sí, ser sí. exigentes Eso. con nosotros mismos y lograrlo y a innovar, ¿no? Oye, y hablando, bueno, del tema de tecnología y de innovación hoy por hoy, hay toda esta vertiente de que la inteligencia artificial va a quitar muchos trabajos. ¿Qué tan la ves que pronto impacte o que va a tener una huella en el ajuste en particular? Yo creo que en Sí, muchas partes en, del seguro va a pegar duro, yo, pero a mí me parece que es un poco iluso pensar que términos como globalización o lo que se habla de inteligencia artificial le va a impactar a todo el mundo menos a ti. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a desaparecer no solo puestos de trabajo, sino perfiles de puestos de trabajo. Porque hay una parte importante de la siniestralidad, es decir, el ajustador atiende siniestros específicos. Pero si ese siniestro ya no necesita de la intervención del hombre, porque tú como usuario, como asegurado que sufre un siniestro, puede rellenar un impreso en línea, subir unas fotos, mandárselo a la inteligencia artificial Pedro, y que Pedro en tiempo real compare tu problema con 5 millones de expedientes de lo mismo, eso es imbatible. Eso es imbatible. Entonces, y puesto si así es... suena rápido, ¿eh? Suena que No, sí, pronto sí, pasará. no, es Sí. que va a pasar mucho antes de lo que cualquiera de nosotros pensamos. Sí, 3 años, 5, de 5 no sí, pasamos, sí. ¿eh? No Entonces pasamos. va a haber que irse pues adaptando, reinventando, no sé, a mí me parece que es también una oportunidad. Yo creo que Es debe un ser. desafío Yo y una creo que hay que verlo oportunidad. como un aliado. Trabajar con la inteligencia artificial, no Sí, competir porque va con a ella, pasar, ¿no? o Va sea, a eso ya pasar. es una realidad. Y fíjate que vimos una demo la semana pasada de inteligencia artificial interpretando el video en vivo en una planta. Imagínate. Y ya te decía, esta persona no trae casco, esta persona no trae chaleco, aquí hay una grúa haciendo un izaje, el área de la grúa no está acordonado, etcétera, ya como Big Brother, y ya es una aplicación funcionando que la puedes ir y comprar. Entonces sí está de terror. Pues es que O no, o de en, maravilla de terror, quién en sabe, pero... ingeniería llevamos décadas analizando cálculos estructurales por elementos finitos, por ejemplo. Pues la inteligencia artificial en el fondo es igual. Si tú le estableces unas condiciones de contorno y unas reglas de juego al final, pues es que sola se va a Y nutrir además, y... todas las estructuras siempre se basaron en las anteriores y en las Es anteriores. que, Entonces, es lo mismo. Pues, híjole, qué duro. Pero bueno, oye, tú que habrás visto 1000 pólizas, además en la parte peleaguda de la póliza, que ya es cuando las cosas salieron mal, porque en la parte de venderla todo es más fácil, pero ya que salieron las cosas mal, ¿cuáles serían así tus 3 cláusulas a vigilar con microscopio? O sea, que hay muchas, es una pregunta un poco extraña, pero o te doy pistas. Nosotros en la parte que estamos de ingeniería de riesgos, vemos muchos problemas en los valores de las cosas, muchos problemas en las definiciones, en las condiciones físicas. Vemos que no hay como líneas base claras para partir de ahí, etcétera, etcétera. Entonces, un poco con eso en mente, ¿tú cuáles dirías que son así a las ver, tres pensando, claves? pensando dónde hemos tenido nosotros históricamente más problemas, te puedo decir que un problema claro generalmente, porque hay muchas pólizas. Entonces, hablando de pólizas de todo riesgo construcción o todo riesgo montaje, pues podríamos hablar de las cláusulas de error de diseño. ¿Por qué? Bueno, esto es algo muy técnico, pero las cláusulas de error de diseño realmente son una exclusión. Entonces, si bien es una cobertura de una exclusión, ¿vale? Entonces es muy lioso. Hasta que tú realmente consigues que el asegurado entienda lo que lo que tiene asegurado, cuesta. Eso es un problema. Oye, ¿puedes explicarnos, a ver que se ve en la cámara mi cara de Juat, puedes explicar un poco más eso de qué es que pues una cláusula, digo, muchas cláusulas excluyen, pero o sea, se confunde, pues entiendo por lo que dices, tú crees que sí está cubierto y al final se entera el Claro, porque asegurado que no está tú, cubierto? con el paso del tiempo, se fueron dando cuenta que, pues como siempre, ¿no? Esto es un tema de aproximaciones sucesivas a la realidad, que es infinitamente más amplia que cualquier contrato que tú quieras redactar, por atinado que estés. Entonces, con el paso del tiempo vas viendo
que la realidad va superando lo que tienes escrito. Entonces, pues los alemanes por un lado, los británicos por otro, sacaron al mercado la redacción de unos condicionados, de unas cláusulas, para hablar del error de diseño en un montaje o en una construcción. Hablando tanto de mano de obra como de suministro de equipos, como no es del propio diseño a la hora de hacer el plano o el cálculo, ¿vale? Es del diseño en sentido amplio. Entonces, la propia redacción de la cláusula o de las cláusulas, porque son bastantes, son 3 por un lado y 5 por otro, dependiendo de si es escuela británica o escuela alemana, pues te van descubriendo que no te están cubriendo algunas cosas. Empiezan cubriéndote nada y luego te van cubriendo poco a poco determinadas cosas. Y te pueden llegar a cubrir todo lo que te ha pasado, ¿vale? Hablando de manera muy de andar por casa. Pero eso sería un problema, ¿vale? Para nosotros. Porque genera mucha confusión. Hombre, evidentemente, cuando das con corredores de seguros o con asegurados técnicos que llevan años construyendo y montando, pues sí entienden cuál es la técnica que hay por detrás. Pero la realidad es mucho más amplia que un contrato. Entonces, puede ocurrir que el propio siniestro sea tan complicado que la aplicación de esa cláusula que la has aplicado muchas veces sea distinta. Sí, claro. ¿Vale? Y otro problema. Imprecisa siempre. Pues cuando pueden ocurrir varios eventos distintos, que las pólizas no definan lo que es un evento. Eso tiene que ver con la aplicación de deducibles y de coaseguros. Eso también generalmente suele ser un problema, porque el asegurado, lógicamente, lo que quiere es que se le aplique solo un evento para solo tener que soportar un deducible y un coaseguro eventualmente, y hay veces que no está claro, que pueden ser infinitos eventos, ¿no? Sí. Y luego también cuando puedes definir algo que ha ocurrido se puede considerar como terrorismo. Yo creo que esas 3 cosas... No está medio claro el terrorismo. No está nada claro. Tiene que achacar una organización. No está nada claro. La definición es muy clara, pero las pólizas luego no tienen definiciones algunas veces. Y nosotros como ajustadores se nos contrata, entre otras cosas, para aplicar un contrato. Entonces, si tú te vas al diccionario, que sería la póliza, y no viene la definición clara de lo que significa tal palabra, que viene redactada en la propia póliza, ¿cómo lo aplicas? Sí, entonces ahí viene precisamente, por eso tenemos trabajo. Pues miren, ¿vale? ahí tienen quien esté viendo esto, ya 3 grandes áreas de oportunidad, los que tengan que ver en la redacción de los slips de las pólizas. Sí, yo me acuerdo, estábamos ahí metidos en el aeropuerto que clausuró López Obrador, y todo el envolvente era de vidrio, una chulada de diseño la envolvente. Y justo salía mucho el tema, la diseñó una compañía, le iba a fabricar otra y le iba a montar otra. Entonces decíamos, oye, si al rato filtra, si se mete agua, porque eran puros prismas de vidrio entrelazados, si se mete agua, ¿cómo vamos a resolver si estuvo mal diseñada, mal hecha o mal puesta, ¿no? Entonces, y eso ocurre en todos todo riesgo montaje, en todos los EPCs. Sí, en todo ocurre. Muy bien. Oye, ¿y las letras chiquitas más letales que te has encontrado, pensando en el asegurado, ¿no? Las letras chiquitas más letales que te has encontrado en alguna póliza? Es que, lo que decíamos, como tú, según va pasando la realidad, vas adecuando tu póliza, hay veces que tienes en una misma póliza, en un mismo contrato, contradicciones. Sí, entonces, de repente hemos visto que tú te lees el documento y aquí a lo mejor se aplica tal situación y un poquito más adelante se aplica otra, que es contraria, ¿vale? Y luego pues también ocurre que en esto es muy técnico, pues una póliza tiene, digamos, unas condiciones generales, unas condiciones particulares y puede llegar a tener hasta unas condiciones especiales. Hay una prelación en la cual tú tienes que aplicar un texto en caso de contradicción o de indefinición, claro, especiales, particulares, generales, ¿no? O sea, si no hay nada, las generales.
Entonces, pues eso también es otro tema candente. ¿Y eso existe como una jerarquía entre ellos? Sí, es una prelación, eso así. tiene... Claro, porque tú contratas un producto que tiene un diseño y luego tú le metes tus extras al vehículo. ¿Vale? Entonces, digo al vehículo, al producto, ¿no? Entonces, si tú tienes unas condiciones particulares, pues esas tienen que ser, tienen que prevalecer frente a lo genérico, a lo de serie, ¿no? Que la Constitución prevalece sobre las leyes y las leyes sobre los reglamentos. ¿Sí? Entonces, si esto dice un reglamento, pero la Constitución dice otra cosa. Claro, porque tú compras algo genérico y ya particularizado a tu negocio, pues tiene unas características concretas. Y a lo mejor particularizado a tu obra específica, pues otras especiales, ¿no? Entonces, tiene que haber, lógicamente, una prelación, ¿vale? A ver, como ven, ya ven por qué es tan complicado esto y por qué somos tantos engranes, ¿no? De repente en el mismo segmento. Oye, pasando un poco para no marearlos con tantos tecnicismos en el tema profesional, algo que me llama la atención de este sector ya después de 20, 25 años, es cómo entró todo el mundo a él. ¿Tú cómo entraste a este mercado, a este segmento, al de la gestión de riesgos? Yo entré por casualidad. Como todo el mundo. Yo entré por casualidad. Pues había regresado de hacer una maestría en Inglaterra. Yo vivía en España. Ocurrió el atentado de las Torres Gemelas y todos los procesos de selección estaban parados. Al menos en Europa, ¿vale? En España. ¿Por? Porque se congelaron. La ocurrencia de las Torres Gemelas... ¿Así? ¿Un mes? No. Como un mes. Estuvieron por lo menos medio año paradas. Todo se paralizó. Entonces, pues yo, como tenía por mi formación universitaria potestad para hacer proyectos, me puse a hacer proyectos y en un momento dado un íntimo amigo pues me dijo, oye, un amigo de mi padre está por las tardes, se va a una empresa americana que hace informes cuando los aviones tienen accidentes. Y yo decía, Rodri, pero si yo de aviones, o sea, pues no sé. No, pero hacen muchas cosas, turbinas y líneas de alta tensión, las cosas que nosotros hacemos. Y mandé el currículum. Esa empresa era Crawford de España. Y bueno, pues... Y de ahí. Y de ahí. Bueno, mi madre, lógicamente, cuando yo le dije que me iba a dedicar a eso, me miraba con una cara de decepción. Se tenía que alegrar y estaba decepcionada. No sé, era algo curioso, ¿no? Siempre se lo digo. Le digo, tú te creías que... Sí. Ajá. Muy bien. Oye, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo? Hoy por lo menos. Bueno, lo que más me gusta es que eres parte de la solución de un problema. Eso es un jerebeque a lo mejor mental mío, pero claro, nosotros, que cuanto peor mejor, porque nosotros vivimos de que hay siniestros, ¿vale? Los catástrofes. Pero cuando hay un siniestro, a nosotros se nos ha reportado que hay un siniestro, es porque hay una póliza. Una póliza que de alguna manera va a resarcir al asegurado, que es el que ha sufrido el daño, ¿no? Al que le ha ocurrido. La mayoría de las veces. Puede haber veces que esté excluida, la letra pequeña, esa famosa, pero a mí me gusta pensar, y así se lo he contado siempre a mis hijos, que nosotros somos parte de la solución a un problema. Son padres. Y es verdad, tú también. Nosotros también, sí. Sí, yo igual, porque entonces, un huracán a nosotros igual nos conviene, pero en ese sentido. Pero también somos los que hacemos que se arregle el puente, claro, que se le pague a la persona, que se... Y cuando hacéis inspecciones de riesgos estáis previendo que no haya problemas. Sí, es que es ser solución, ser solución de la... ¿Y tu peor? Mi peor. ¿La cobranza? Mi peor... ¿O las quincenas? Mi peor... Lo que menos me gusta de mi trabajo es cuando tenemos que atender siniestros de lesiones. Yo, en lo personal, los odio. Cuando hay tragedias humanas, eso es horrible. Lo odias porque te pega la parte humana. Claro, porque tú vas a aplicar un contrato. Y sí, de alguna manera resarces, pero ¿es resarcible materialmente la vida de alguien, la vida del hijo de alguien o del hermano de alguien? Es un drama. Que están hablando de nuevos, de cómo suben y bajan en este mercado las empresas y las personas.
Veo durísimo aumentándose el segmento de los abogados demandando RCs, durísimo, con la ley esta de RC moral del 2018 por ahí. Sí le están dando duro también a las... ¿Qué dices? Mira, pues como tú comentas, una cosa es que si te atropellaron, que te curen, que te todo, pero al final, pues a lo mejor ya no vas a poder caminar y tu vida para nada va a ser igual. Sí, sí está bien también, no sé, ¿no? Sí. No quiero tomar parte, pero sí. Sí, sin duda, sin duda. Muy bien. Los 3 momentos, digamos, en tu vida que has sentido más, en tu vida profesional, que te has sentido más satisfecho, que has dicho, Rodolfo, eres un fregón, qué padre que pasó esto, qué increíble que estuve en este siniestro, qué sé yo. Pues mira, hace no muchos años recibimos por escrito, bueno, lo recibió la compañía de seguros, la felicitación de un asegurado por un siniestro que atendimos. No fue especialmente grande, pero la verdad es que a mí me llenó mucho de orgullo, no por mí, sino por los compañeros que habían atendido, porque es muy difícil que mande un asegurado después de que le has ajustado y le has aplicado la póliza, ¿vale? Porque el siniestro es el que es, tú has perdido lo que has perdido, pero luego el contrato te cubre lo que te cubre. Entonces, pues siempre hay un resarcimiento parcial, entre comillas. Que alguien, después de haber recibido el servicio, se tome la molestia de mandar una carta membretada felicitando a la compañía por el servicio que había recibido, es que eso... primero porque nunca me había pasado. Y qué sencillo. Sí, estupendo. ¿Te acuerdas hace cuánto fue? ¿Te acuerdas? Sí, claro, porque nunca pasa. Sí, nunca pasa. Siempre, si lo haces bien es tu obligación, lógicamente. A nosotros es más fácil que nos feliciten, no es muy frecuente y sí da mucho gusto. Sí, claro. Gracias. Sí. Y luego, pues en lo personal, cuando alguna vez he conseguido ayudar a cerrar un siniestro que se había embrollado. Hay veces que los siniestros se enredan y si tú puedes, con lo que tú haces, y ahí dices, mira, qué bien que... No es que tú seas el que lo hace mejor que nadie, pero oye, si has podido ayudar para que todo el esfuerzo de todo el mundo, pues mira, fenomenal. Además yo creo que se vale, yo creo que hay un tema ahí de una falsa humildad, yo creo que hay que ser sencillos y humildes, pero también jactarte y disfrutar esos momentos, ¿no? Que te dan además energía para los malos. Claro, es que todos los días fallamos muchas veces, todos. Sí. O sea, todas las personas fallamos, no lo hacemos bien siempre. Sí. Da lo mismo la edad que tengas. Y si esto está enfocado para jóvenes, con mayor motivo. Sí, no hay que tener miedo a equivocarse, ¿no? Lo que hay que tener miedo es a no hacer. Exacto. Van a ver por ahí otro de los episodios del canal con Mario... se me fue su apellido, pero... que cuando le hicimos esta pregunta entre sus 3 momentos de mayor satisfacción, uno era subirse a apagar un barco en llamas. Así de, ¿qué? ¿Cómo, Mario? ¿Sí? Pues no había nadie, había que cerrar unas bombas y todo, y pues a mí me tocaba. Que dices, caray, ¿cómo siempre hay un loco para cada cosa, ¿no? Entonces, oye, muy bien. Digamos a los chavos que estén entrando a esto, que tengan 3, 4 años a la parte del ajuste, ¿tú qué les al principio comentaste un poco que hay que mejorar en la formación y en esto, pero ¿tú qué les dirías? Que tengan que cuidado, que se preparen en que cuiden que no les vayan a hacer A o B o... Vamos a ver. A mí me parece que, y además yo creo que aplicable a cualquier edad y a cualquier profesión u oficio. Máximo esfuerzo. Máxima diversión y temple. En la vida hay que tener mucho temple. No hay que desesperarse. Ahora, modernamente hablan de conceptos como resiliencia, que cuando tú y yo éramos pequeños no existían esas palabras. Tú aguantabas vara y punto, ¿no? Y no sabías cómo Entonces, se llamaba, la resistencia, la frustración o el no agüitarse o como se quiera decir, eso es muy importante en la vida. Hay que tener temple, hay que aguantar y no venirse abajo ni arriba en exceso. ¿Vale? Exacto, sí, porque también tú puedes estar fastidiado porque has tenido un mal día, una mala semana, pero lo más centrado posible. Sí, pues
pues está muy bien identificado. Como en el tenis o en el squash. No tienes que perder el centro, ¿no? Sí. Pero sí, máximo esfuerzo, diversión, hay que divertirse en lo que haces. Y temple, sobre todo temple. Yo les digo también mucho de la diversión a nuestros mismos ingenieros que viajan, les digo, quédense el fin de semana y conozcan, o si ya terminaron, salgan, váyanse a cenar, o porque claro. Sí, lo cortés no quita lo valiente, sí. como dice el dicho, ¿no? Muy bien. Tus dos siniestros más, sin mencionar en qué empresa o como fueran, pero tus dos siniestros más complicados, peleagudos, importantes, emblemáticos. Bueno, creo que por muchos motivos la ocurrencia del huracán Otis nos dio la oportunidad de atender el mayor siniestro que hemos atendido en nuestro grupo, que además afortunadamente se ha cerrado en un tiempo de registro. Sí, eso me han dicho. De registro. Hicieron rapidísimo. Ha sido no solo por la acción de Abaco. Siempre cuando las cosas salen bien, igual que cuando salen mal, es la suma de factores. Uh-huh. Pero para nosotros ha sido un orgullo tremendo porque ha sido un siniestro muy importante para el país, muy importante para la ciudad de Acapulco. No el siniestro, sino la resolución. Sí. Y muy importante también para ese asegurado, que ha tenido una pérdida enorme. Sí. Y que se ha podido cerrar en un tiempo de verdad de registro. Eso nunca había pasado, ni en esa póliza, ni en ese programa, y a nosotros como grupo tampoco. Sí, y ahora, John, ya no te lo puedes creer, nosotros estamos ahí muy metidos y no, hombre, qué locura, pobre Acapulco. Sí, pero yo tengo la sensación de que John ha sido, por lo menos hasta ahora a nivel de reportes, más ruido que nueces. Sí, nosotros hemos estado ahí. Mira, tiene cosas diferentes. Una, yo creo que claramente el daño de Otis fue viento. Claro. Y este fue inundación inundación y sobre todo ablandamiento. Este le pegó duro a muchas casas muy humildes que pues, no tenían seguro. Yo creo que no se ha oído tanto en el mercado porque muchísimo de lo que le pegó en los cerros a las casas no tenían seguro. Deslaves. Mucha carretera y caminos secundarios y eso, que eso en el antiguo Fonden yo esperaría que estén atendidos. Y sí, una parte de las brisas también le dio duro a toda la Diamante, y desde las brisas hasta Diamante sí hubo restaurantes que se fueron la mitad del restaurante al mar y demás, entonces, pero bueno. Y el otro, así que yo entre mis siniestros más bizarros tenemos un reality show porno que dañaron las pinturas de las paredes por el tema del aire acondicionado, entonces por eso no así que dices. Bizarro, por decirlo de alguna manera, lo que me ocurrió también me ocurrió este año, aunque el siniestro en concreto ocurrió con anterioridad, pero hablabas antes de abogados. ¿Hay algún abogado que no es un buen profesional en términos de ganar cosas, pero creo que éticamente no se comporta demasiado bien? Creo que sé de quién hablas. Sí. Y demandó a la compañía de seguros, a una compañía de seguros, no voy a decir cuál, por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, y a nosotros por daños y perjuicios. Y durante la demanda civil, yo estaba ahí representando a Abaco, el asegurado dio testimonio que deslindó por completo nuestra actividad de la propia demanda. Entonces, eso ha sido algo rarísimo, porque si alguien te demanda, lo lógico es que cuando te demanda, pues diga pues que lo has hecho mal. Uh-huh. Pero si cuando el que te demanda en su testimonio jurado dice que tu actividad ha sido, tu servicio ha sido impecable, pues lo que creo que pone de manifiesto es que el interés del abogado era como poco espúreo. Sí, porque entonces, si no, ¿para qué te demanda? O sea, porque claro, sí. O sea, ¿por qué me subes a mí si yo soy el último de la fila y yo he intentado ayudar, ¿no? Yo no he hecho nada que que contravenga mi obligación profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido algo que nunca me había enfrentado, porque siempre que hemos tenido que intervenir en un juicio eres como testigo, como a ti te habrá pasado, pero pues este año me tocó que me demandaran. Nosotros justo vamos uno el 30 como testigos, por suerte. Pero sí, como testigos seguimos bien. Es complicado
los abogados te complican para que te hagas bolas y digas lo que no quieres decir y demás. Pero bueno. Oye, digamos, las 3 decisiones más duras que has tomado laboral, 2, no tienen que ser 3, pero las decisiones más duras laboralmente que has tenido que tomar. Siempre que tienes que... La pandemia te obligó a hacer cosas que no... Siempre que tienes que despedir gente, eso es difícil. Yo sigo siendo mi peor momento. Porque, primero, esto es un negocio de personas. Entonces, en tu empresa todavía más de personas. Y tú conoces, si eres una persona que le dedicas tiempo a tu trabajo y te gusta, pues tú sueles conocer cosas de tu equipo. A lo mejor has conocido a su mujer o a su hijo o te ha contado en algún momento algo. Entonces, si en algún momento tienes que decirle a alguien que ya no puede trabajar más contigo, eso se pasa mal, se pasa mal. Hay veces que no te queda más remedio porque es que lo ha hecho tan mal, pero no tan mal una vez, tan mal toda la vida. ¿Vale? Porque yo creo que no hay ninguna empresa que se deshaga de capital humano por un error, porque errores cometemos todos todo el rato. Sí, claro. Tiene que ser algo que tenga que ver con la falta de actitud, que esa es otra cosa esencial esa es la que no se puede arreglar. Tu vida, ¿no? El compromiso contigo mismo. Si a ti no te importa tu vida, pues no te va a importar tu trabajo. ¿Vale? Y la empresa no se puede permitir eso, porque no puede estar pagando tiene que hacer a cambio de plata, nada, entonces ¿no? puede. Siempre hay objetivos de rentabilidad, en fin, porque es la manera de garantizar el resto de los trabajos. El cortar, podar aquello que no puede continuar para que lo que quede se robustezca. Y ese es un enfoque, es de los pocos consuelos que tiene el despedir a alguien, ¿no? Que lo está haciendo por el resto del equipo. Sí, claro, es que... Para que se siga sano, claro, que toda esa parte siga funcionando bien. Sí. Yo creo que es la respuesta más general, fíjate. Y de repente algunos temas de seguridad y así que te dicen, pues una vez que sí decidimos entrar a tal lado y no debimos haber entrado y demás, que eso está tremendo, no sé cómo lo vivan, pero a nosotros en carreteras y eso sí nos está tocando. Ahorita tocaron unas inspecciones en Iguala y no, hombre, es terreno de nadie. O sea, a ti también te habrá pasado, nosotros hemos tenido gente que ha estado a punto de que la mataran. Literal, o sea, hincada de rodillas y con un clásico apuntándole. Y esa gente luego viene y claro, lógicamente eso te pasa factura. Es gente que o renuncia o te dice que no vuelve a ir a hacer determinado trabajo, con toda la razón del mundo. Y tanto tu empresa como la nuestra intentamos proteger a las personas. Yo, por ejemplo, cuando son mujeres, pues a determinados lugares obligo a que no pueden ir solas. No pueden ir a hacer inspección. Aunque seamos parejos. Y eso es un tema de proteger. De machismo y nada. De gestión de riesgo. No es un tema de machismo o de... No. Esos son más vulnerables. Si va un ajustador a hacer un trabajo, pero tiene que ir a una zona de noche y que no... Tiene que ir con un compañero. Sí. Y punto. Porque también nos pasó una vez, fue una compañera a hacer una inspección a una bodega por robo, ¿vale? Y entonces cuando está haciendo la inspección de su siniestro, vuelven a robar y la amagan. Entonces, claro, a los días, o sea, a lo mejor habían pasado 10 días. Vieron que ¿vale? Se les quedan cositas y regresan. Y entonces, claro, llegó la pobre pues en estado de shock normal y no le pasó nada. Simplemente que pues te apuntan, te atan, en fin. Entonces... No me digas. Oye, estas preguntas son muy, les dicen ping, heng, es como una forma china de preguntar, que tienes que escoger entre las dos, así muy rápido lo que prefieras. ¿Teléfono o correo electrónico? Ese es boomer. ¿Profesionalmente? Sí, o sea, hombre, yo prefiero teléfono, pero... Es que hay cosas que si no dejas por escrito estás muerto. Sí, y es muy buena apreciación a lo mejor. No, o sea, si no dejas por escrito, además esa es una, por ejemplo, en lo nuestro es una máxima. Sí. ¿Has hablado por teléfono? Correo. Pero bueno, el teléfono sí que la juventud sí, no odia. Sí, claro. Yo les digo, hablen, coge el teléfono y márcale y dile, pregúntale y tal. ¿Jefe o amigo
¿Qué Amigo. pones primero? Amigo. Sí. Entonces, muy bien, qué padre. Motivación y corrección. Motivación. O sea, Muchas veces la corrección, yo creo, ¿no? Pero mm, una buena motivación. lo que pasa que es que la motivación suple muchas cosas. Sí. La actitud. La actitud es O sea, todo. cuando contratas a alguien que te viene que no sabe, ¿qué prefieres? ¿A alguien pusilánime que sepa o a alguien que no sabe pero que tiene unas ganas locas por aprender? Sí, sin duda. Ahí yo he seguido mucho a lo largo del tiempo una frase que dice, si no sabe, enséñale, si no puede, ayúdale, y si no quiere, corre. Y es como muy, resume un Yo poco no eso. lo había escuchado, pero Sí, sí. sí, Si sí. no sabe, enséñale, si no puede, ayúdale, y si no quiere, córrelo. Y contra eso no hay. ¿Junta presencial o videoconferencia? Presencial. Presencial. Yo sí. Mira, Yo soy antiguo. Sí, Quique. somos boomers, yo también, pero Yo- sí ya prefiero virtuales porque es mucho más rápido y... Ya. ¿O será que yo voy a las juntas y los trayectos luego son muy Es largos? que esto es algo que es que da para mucho. Es que esto es algo un poco filosófico. Si, por ejemplo, estás empezando en un trabajo y solo tienes la capacidad de aprender de ese trabajo en las juntas, porque haces teletrabajo, en un oficio como el mío, estás muerto. Porque donde tú aprendes muchísimo es en los desplazamientos, en conversaciones, en aparentemente que no llevan a nada y que de repente dices, anda, claro, es que esto era así por esto. Oye, qué buen enfoque el de ir con tu jefe en el coche, que siempre No, pero es que puede parecer tiempo perdido. Es que, al no, contrario. perdón, cuando yo empecé a trabajar, a mí durante 2 años me dijeron, mira, niño, tú aquí tienes... Y yo ya venía con una carrera universitaria de grado superior, 2 maestrías, o sea, yo llevaba un nivel de formación grande, lo suficiente para saber que no sabía nada, ¿vale? Entonces, llego a Crawford y mis jefes, que luego fueron mis socios en Abaco, me dicen, tú, 2 añitos, lo primero te tienes que leer la ley del contrato de seguro y nos vamos a ir asomando para ver si estás dormido. Porque eso es un tocho infumable en cualquier país, ¿vale? Y segundo, cállate y preguntas cuando se acabe la junta. Entonces, ¿qué hacíamos? En la ida, claro, cállate, o sea, tú calladito, que estás más bonito, como dicen aquí, apuntas todo lo que tengas y luego nos preguntas todo lo que quieras. Entonces, pues nada, ibas ahí de jarrillo de mano, o ayudas en las inspecciones o lo que sea, y luego a preguntar. Entonces, los trayectos de ida y de vuelta, si tenías que ir a ver un siniestro a 4 horas de la oficina, 4 horas en coche y 4 horas de vuelta, es que eso era oro. No, Oro, pero oro ahora. Cuando buenísimo. lo estaba haciendo yo no lo sabía, porque cenabas en un buen restaurante, aprendías de la cultura local, lo que sea. Pero sobre todo era una ganancia. Eso, si tú solo te formas a través de videoconferencias, ¿cómo lo ganas? Sí, ¿no? Y cómo te haces, entre comillas, amigo de tu jefe o de tu compañero. Sí, o sea, ¿cómo trabas la relación? O proyectar confianza. ¿Vale? Que es Entonces, algo bueno, que... pues si tu trabajo es un tema de programación o algo más isla, claramente pues mejor a distancia. Porque, Sí, pero aquí sí, pero yo creo que- nuestro trabajo y el vuestro siempre ha sido un trabajo, entre comillas, de home office. Pues siempre estás, trabajas en el aeropuerto, o trabajas en el avión, o trabajas en el tren, o en el autobús. Siempre estás o en el hotel. Es que no estás... Sí, no, en no, la somos oficina los que estás encargan. cuando no estás fuera. ¿No? Y cuesta que lo entiendan. Muchas veces yo creo que en la oficina pensarían, Enrique, no hace nada, pero justo estás, porque no estás en la oficina, pero estás haciendo... Claro, es que cosas, ¿no? Es que en mi caso, por mi posición, cuanto más tiempo esté en la oficina, es peor para la empresa. Sí, curiosamente sí. Entonces, Porque no estás vendiendo o no estás resolviendo algo que hay que claro, resolver. entonces, Muy bien. Oye, y un par de preguntas ya más en lo personal. ¿Tu cena ideal? Cuando dices, ¡guau! en tu cumpleaños, ¿qué pides de cena? Bueno, a mí me gustan los huevos fritos con patatas. ¿Has comido los del cero? Sí, Pero pero no son tu top. Pero los de mi madre... ¿Sí? Bueno, pues sí, sí, los pagan. No, huevos fritos con patatas, a mí me gustan mucho. O un buen jamón y una buena copa de vino. Tinto. Sencillito, sí. Muy bien. ¿Y qué vino le recomiendas a quien esté viendo esto de el mejor cost-benefit, no el mejor Es vino, que- mucho menos? Vamos a decir, en el rango de los 300 a los 500 que... Yo siempre que compro vino aquí,
que me ponga además un presupuesto así, Ujú. acabo yéndome al Reserva de Rioja. ¿Un reserva de Sí, Rioja? no porque, Fuerte. no porque sea mejor, que hay vinos mexicanos soberbios, pero son carísimos. Sí, Entonces, sí, si tú vas con un, no si son tú vas con un competitivos presupuesto limitado, pues al final yo acabo yendo al Reserva de Rioja, Ujú. porque ya tiene añejamiento y porque es valor seguro. Y cualquiera. Y un poco. entra, cualquiera, o sea, no, ahí ya sí te digo, porque el Consejo Regulador de las denominaciones de origen de los vinos en España, si te dicen que un vino es reserva, sabes que tiene mínimo tanto añejamiento y máximo tanto, o sea, no es un tema de marketing, es un tema de certeza. O sea, sí, del técnica proceso. la traen atrás la etiquetita. Sí, Eso sí, técnicamente si te el dice, más económico en ese rango, pues para mí, cumpliría. Sí. el que sea, de Rioja, Sí, de mientras sea reserva. reserva. Y si tienes un poquito más de presupuesto, pues Ribera de Duero. Pero yo es porque estoy acostumbrado a ver esos vinos. Seguro que hay vinos franceses Sí, que fantásticos, son fuertes. Sí, sí. italianos estupendos, Sí, sí. no sé. Yo con eso Yo estoy le bien. busco mucho a los mexicanos, pero siempre encuentras una opción en el francés o en españoles más económica, igual de. Los mexicanos son buenísimos, pero es que son muy caros. Es que hacen pocas botellas, Sí. me explicaba un cuate que tienen que hacer muchísimas más. Sí. Si te pudieran enterrar en cualquier parte del mundo, ¿en dónde crees que te...? Que además es una buena pregunta para ti, si ya prefieres en España o aquí. Así como el del chiste, ¿no? Sí. Yo, primero, yo no quiero que... A mí me gustaría que me... O sea, que me incineren. Pero en algún sitio en donde estén mis hijos y mis nietos. Sí, yo no quiero... Estar cerca. Sí, porque a lo mejor en algún momento necesitan... Bueno, estamos en todas partes, pero es que estoy muy filosófico, joder, Sí. Quique, no... ¿Quieres que vayan a platicar contigo? En algún momento a lo mejor alguien necesita, sobre todo pensando en mis hijos, ir y tomarse un whisky conmigo o hacer una pregunta. Entonces, si estás cerca, pues estás a la mano, si no, pues ya empiezas de otra manera. Mi papá, sus cenizas están en la sala de casa de mi madre. Por ejemplo. Sí, de repente, alguna vez he ido a la cajita un poco a preguntar alguna cosa así, sí. Suena muy razonable el criterio. Tremenda pregunta, porque además, si te eligen presidente, ¿cuáles serían tus 3 primeras acciones en México? Primero, yo soy mexicano de segunda, porque como sabes no puedo ser presidente, ¿vale? Sí. Pero bueno, si yo pudiera ser presidente, lo primero que haría sería reactivar la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y eso va ligado con una fuerte inversión en infraestructura. Segundo, una fuerte inversión en educación. Eso no es negociable. Sí. Eso, de verdad, no podemos... estamos yendo contra nosotros mismos. Estamos dando balazos en los pies. Y creo que el sector salud también hay que invertirle dinero en generar más hospitales. Muchos. Porque pues es que en México hay cosas buenísimas, pero es que somos muchos. Sí. Entonces, no hay para todos y eso es una lástima. Cuando lo público tendría que ser lo mejor, como en todas partes del mundo. Esta pregunta es o para México, para España, para cualquier país. Sí, yo creo que pero yo creo que nos lo merecemos los mexicanos. Sí, y somos muy poco exigentes. Iba alguna vez con un inglés caminando ahí por San Ángel y en la banqueta te subes, te bajas el hoyo, abre el puesto ambulante, entonces no te vayas a pegar con... Sí. Y me dijo, oye, ¿cómo aceptan estas banquetas? Una buena banqueta es el derecho básico de un peatón. Fíjate, claro. Ese concepto. Y jamás te has cuestionado, sí. ¿Cómo acepto esta banqueta, no? Pero bueno. Oye, pues creo que por nuestra parte sería todo. No sé si tú hay algo más que quieras decirle a quien esté viendo esto, y si no, pues nada más nos queda darte muchísimas las gracias. Unos puntos súper interesantes. Siempre se aprende, de veras. Que a mí es otra cosa que me encanta de este trabajo, que aprendes. Nunca sabes dónde vas a aprender. Mira, ahorita el concepto que de los trayectos yo no lo había pensado. El tema de realmente que estés cerca de la gente, no importa tanto dónde acabes, ¿no? Sino que estés cerca. Entonces, pues muchas gracias. No, gracias a ti siempre. Es un placer. Y aquí estás invitadísimo cuando quieras regresar, que creo que es algo que va a ser muy bueno irle, porque no había hasta hace poco, por ahí hay otro podcast del tema de claims en español, pero
prácticamente no había nada, entonces creo que va a ser algo que sí ayude. Pues Pongamos nuestro granito de arena. contigo cuando tú me digas. Pues muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.